Muy buenas, mi nombre es Aaron Steven Muñoz Pavón, pertenezco a la ficha 52461 de la carrera de Ingeniería de Sistemas y hoy vamos a hablar sobre el cálculo diferencial en general. El cálculo diferencial no es solo una rama de la matemática, es una herramienta fundamental en la mayoría de las ciencias exactas y económicas. En mi caso, como futuro profesional, su utilidad se refleja en áreas como la optimización de recursos, la modelización de sistemas y la prevención económica, aspectos claves tanto en el ámbito laboral como financiero. Entonces, para empezar, hablemos sobre las funciones. Las funciones en el cálculo diferencial representan la relación entre variables y nos permiten modelar el comportamiento de fenómenos reales. Vamos a ver algunos tipos comunes de funciones y su importancia. Bueno, primero que nada, empecemos por la función polinómica. Este es un claro ejemplo de una función polinómica. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una función polinómica es una expresión algebraica formada por la suma de términos de la forma de tipo a de ax esto elevado a la n, donde a es una constante y n es un número entero, no negativo. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, ¿qué se puede decir? Primero que nada, lo que podemos notar en la gráfica es que debido a la función, en la gráfica se muestra una parábola, ya que pues prácticamente esto es como el término cuadrático. El término cuadrático de x elevado a la 2 hace que la gráfica sea una curva hacia arriba. Y, y como las unidades constantes afectan la posición. Entonces, podemos decir que en su dominio, estos son todos los números reales, esto de que los símbolos serían x, e, la r, y esto en el rango serían todos los valores de y, todos los valores de y, esto mayor o igual a 0 para esta función en particular. Y pues prácticamente también se puede decir que el comportamiento gráfico depende del coeficiente del término cuadrático. Entonces, ahí estamos bien con eso. La función racional. La función racional esto, es el, coeficiente de dos polinomios, donde la variable aparece en el dominador. Un claro ejemplo sería esta de acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que es una hipérbola, prácticamente. Eh, prácticamente, pues ahí podemos, por lo que estamos viendo, en lo que es de x, la parte de x a menos 1, esto crea como una asíntota vertical, que va de aquí hacia allá. Y pues ahí pues ahí también podemos decir, también se puede ver que lo que es en x igual a 1 es donde la función no está definida como tal. Entonces podemos decir que pues prácticamente el dominio de esta función en particular normalmente son todos los números reales excepto de x igual a 1, porque porque el denominador se anula en ese punto. Y el rango sería todos los números reales excepto y igual a 0, porque es una asíntota horizontal. Entonces, pues prácticamente podemos decir eso. Y también pues podemos observar que la gráfica tiene dos ramas, una en el primer cuadrante y otra en el tercer cuadrante. Entonces, bueno, la otra sería la función trigonométrica. Las funciones trigonométricas como el seno, conseno, tangente, describen relaciones angulares y de longitud en triángulos rectángulos y se aplican a fenómenos periódicos. Un claro ejemplo de esto sería este, de la función h sen x, digámoslo así. Entonces, esto podemos decir que, como pueden ver, al seleccionarla aparece una onda sinusual que repite su forma cada 2pi unidades. Entonces, pues prácticamente podemos decir que su dominio son todos los números reales, igual que el polinomio, esto de x a la r. Y, y el rango, pues, sería prácticamente que en y siempre va a oscilar entre menos 1, 1, paréntesis, menos 1, menor, menor igual que y menor igual que 1. Y así, cero paréntesis. Prácticamente sería así. Entonces, pues, no los, entonces, pues, algo, pues, también
a tocar de esta función en particular son que los puntos de la gráfica esto cruza el eje X y son, que cruza que el eje X son múltiplos de pi. Entonces, pues sí. Bueno, ahora sigamos con la función exponencial. Las funciones exponenciales tienen la forma de, tienen una forma así, tal que tal. Esto, donde es una constante positiva. Donde es una constante positiva y que prácticamente esto, como pueden ver, pues a darle clic en esta función en específico, esto pues ahí va a aparecer una curva creciente que toca el eje, que toca el eje X, pero se acerca a él, a la asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces, pues, ¿cómo sería en el análisis gráfico de este? Que el dominio, todos los números reales, esto igual que el polinomio de x a la r, x a r, esto, y el rango sería prácticamente y mayor que 0. Entonces, así quedaría esto. Y pues bueno, esto sí no tiene mucho que explicar, la verdad. La otra sería la función logarítmica. Bueno, aquí podemos ver que es casi que lo contrario que la anterior, pero pues tiene su definición. La función logarítmica es la inversa de la exponencial y tiene la forma de que aquí podemos ver de q igual a x. Entonces, esto donde la a es la base logarítmica. Entonces, podemos observar que básicamente esto al darle aquí pues aparece una curva esto lentamente y nunca toca el eje de y. Nunca toca el eje de y, esto en la asíntota vertical en x igual a 0. Entonces podemos decir que en el análisis gráfico, su dominio sería prácticamente lo que es x mayor a 0 y el rango serían todos los números reales. Técnicamente, completamente lo contrario al anterior. Y listo. Con esto terminamos las funciones. Y pues por acá podemos observar un resumen, así tal cual. A eso me refería con xe, con xe a la r. Entonces, ahí está como quien dice resumido. Bueno, seguimos. Entonces, ahora que conocemos las funciones, es tiempo de hablar sobre las derivadas. Una derivada mide cómo cambia una función en un punto específico. Las derivadas forman la derivada formal. Esto se define como el límite cuando el incremento en el valor de x tiende a cero. Entonces, eh, prácticamente pues ahí vamos con la definición formal de la derivada. La derivada de una función en un punto mide la tasa de cambio instantáneo de esa función. Formalmente la derivada esto de f, derivada a x o función x derivada. Esto en un punto x se define como el límite. Entonces, esto representa la pendiente de la tangente a la curva en ese punto, es decir, cómo cambia el valor de la función de x respecto a pequeños cambios en x. Entonces, aquí podemos ver prácticamente cómo sería la fórmula como tal. Entonces, eh, para ver un ejemplo más claro sobre esto vamos a ir a GeoGebra, y prácticamente pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces digamos, esta función de x elevado a la 2, vamos a colocar lo que es un punto A y luego vamos a escribir aquí esto. No lo hago ya porque pues ya lo tengo hecho, pero el punto es que el código es como tipo tan, tangente, tangente, y pues ahí colocamos el y escribimos el punto con función. Eso nos daría prácticamente la tangente, la tangente específica de esa función. Y aquí pues ahí y así es como prácticamente pues ahí se saca la derivada como tal, la derivada en ese punto, sacando la tangente como tal. Y pues aquí podemos ver que en este punto en específico de 4, podemos decir que en el punto 2,4, esto, la derivada sería de
esto de 4x de y igual a 4x menos 4. Así tal. Entonces, otra cosa a mencionar es que las derivadas tienen como que reglas básicas, tienen ciertas reglas básicas a seguir y que prácticamente pues ahí esto facilita mucho la cuestión de proceso de contas derivadas sin tener que usar la definición formal cada vez, como la que vimos anteriormente. Tiene como un proceso matemático, pero pues quise explicarlo más en general. Entonces, ¿cuáles serían esas reglas básicas? La regla de la suma, la regla del producto y la regla del cociente. Y, y nada más allá de eso. Entonces, siguiente punto serían las derivadas de funciones trigonométricas. Es importante destacar que las funciones trigonométricas también tienen sus propias reglas para sacar sus derivadas. Son importantes y también tienen un patrón establecido como, esto, como este que lo estoy mostrando. Entonces, podemos decir que pues prácticamente pues hay para por lo menos sacar estas mismas derivadas en lo que son en álgebra sería de la siguiente forma. Bueno, ya déjeme de seleccionar esto. Digamos, acá tenemos la función de Cnx. Entonces, para sacar la derivada de Cnx, podemos escribir de la siguiente forma. Derivada. Ahí. Bueno, ya había salido. Entonces, se puede escribir como que derivada. Y pues ahí el punto es que acá uno selecciona esta opción, derivada más función. Entonces, ahí en ese momento, pues ahí es cuando uno saca la función. Práctica. Y pues ahí saldría de la siguiente forma. Como podemos ver, esto prácticamente la derivada de sin x es cos x, constante x. Y pues ahí podemos ver que prácticamente esto, eh, al superponer ambas gráficas, se puede observar cómo refleja la pendiente. Y, y nada más allá de eso. Y pues ahí también se puede observar que cuando está en su punto máximo, esto se puede reflejar que pues ahí de que x es prácticamente es igual a pi entre 2. Y pues prácticamente la derivada cos x es 0 en el pendiente horizontal. Y pues prácticamente así. Así es como se sacan los derivados y todas las cosas. Y no más allá. Entonces, siguiendo con nuestro recorrido, existen técnicas más avanzadas de derivación como la regla de la cadena. Esto, y pues ahí ya les muestro, qué pena, como la regla de la cadena. Entonces, se puede observar, aquí está, un momento, aquí, justo aquí. Entonces, más o menos así se vería la técnica avanzada de las derivadas. Y pues ahí la definición sería que la regla de cadena es una herramienta para derivar funciones compuestas. Esto ocurre cuando una función es cuando una función está dentro de otra función. Por ejemplo, si tienes una función no sé, fg a la x, fg x y x, es decir, una función f que depende de otra función g. No puedes derivarlas directamente, así que tienes que aplicar la regla de la cadena. La fórmula general para derivar de una función compuesta es la siguiente, que es la aplicación, esta misma acá. Y prácticamente significa que primero derivaríamos la función externa f desde la interna de gx sin tocar y luego multiplicamos por la derivada de la función interna de gx, prácticamente. Entonces, ya que la función que estamos derivando, aquí se puede ver completamente lo que es la fórmula teórica que pues ahí escribimos en cuadernos como tal, y pues ahí, hacemos el siguiente procedimiento. Entonces podemos ver que el resultado, esto, eh, obtenemos esto, f derivada x igual a 8x más 12. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto? Que eso está correcto. Podemos ir directamente a GeoGebra.
Entonces, aquí, en GeoGebra, hmm, estaría por acá. ¿Mm? Aquí está. Entonces, esta es la misma función que pues ahí estamos viendo acá. Miren, fx de 2x más 3 esto elevado a la 2. Entonces, cuando colocamos, esto, el mismo código de derivada, el derivada que pues ahí aparece la función, el que le mostré anteriormente, aquí está. Si colocamos el derivada y pues ahí colocamos esta función en específico de fx, nos va a marcar esta, que efectivamente la derivada es de 8x más 12, el mismo resultado que pues ahí nos dio exactamente acá. Y nada, entonces pues ahí podemos ver que pues por lo menos si nosotros ubicamos el punto, un punto específico, en donde es lo que es por lo menos por acá, arriba, uy, esto está lento, aquí está. Aquí podemos observar que en ese punto, que entonces pues ahí sería correcto porque aquí da en 0 y pues aquí serían 12. Y pues podemos observar que pues ahí en la primera función, la función original, esto se puede tener como una pendiente en una parábola y pues ahí la otra sería una línea recta y al juntarse pues ahí sería 8 igual a 12, 8,12 prácticamente. Y así es como se obtiene como tal su derivada. Entonces, esto ya para finalizar, esto ya solo sería hablar sobre las derivadas en el ámbito de la vida real. Y bueno, seguimos. Ya para finalizar esto con la cuestión de las derivadas, ahora vamos a hablar sobre las derivadas en la vida real. Bueno, ya en este punto se busca comprender cómo las derivadas, más allá de su dimensión teórica, tienen aplicaciones prácticas en diferentes disciplinas, ya sea como la física, la economía y la ingeniería. Entonces, aunque ya se ha discutido su cálculo en términos abstractos, esto, esto se trata de destacar la importancia y relevancia de derivadas en la resolución de problemas concretos. Por ejemplo, entonces, digamos que en la aplicación de la física, la derivada juega un papel central en el análisis del movimiento, que es un concepto fundamental en la física. La velocidad y la aceleración son conceptos derivados de la posición de un objeto en función del tiempo. Entonces, la velocidad de un objeto se define como derivada con respecto al tiempo si la posición de un objeto se escribe mediante una función esto de bt. La velocidad sería la siguiente. Aquí tal cual podemos ver un ejemplo de cómo se vería dicha función. Entonces, en este caso, la velocidad representa la tasa de cambio de la posición, es decir, cómo varía la posición del objeto en cada instante del tiempo. Y, y pues hay otro caso que podemos ver, es la cuestión de la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, mide la rapidez con la que cambia la velocidad de un objeto formalmente. Si vt es la velocidad, entonces la aceleración es así tal cual como se ve aquí. Está acá. Entonces, se puede decir que en este contexto las derivadas permiten modelar de manera precisa el comportamiento dinámico de los objetos, lo cual es esencial en la mecánica clásica. Entonces, pues ahí, ahora vamos a ver la aplicación de la economía. En la economía, las derivadas se utilizan para moldear las relaciones en diferentes variables económicas, especialmente para optimizar funciones que representan costos, beneficios y producción. Un ejemplo clásico es el costo marginal, que describe el costo adicional de producir una unidad más de una bien. Entonces, el costo marginal sería como que tipo, si Cx es el costo total de producir X unidad de un bien, el costo marginal se define como la derivada de Cx con respecto a X. Y pues aquí podemos ver cómo se vería como tal el ejercicio matemático o
o como tal esto, el problema que pues ahí se presentaría en esos casos. En ese concepto es crucial en la toma de decisiones empresariales, ya que permite a la empresa determinar el punto en el cual producirá una unidad más no es rentable. Entonces, ya sería como que en cuestión de beneficios. Otro uso importante de la IVA en la economía es la maximización de los beneficios, como lo dije anteriormente, o minimización de las funciones de los beneficios a costo. En este caso, se utilizan derivadas para encontrar los puntos críticos de las funciones, es decir, los puntos donde el beneficio es máximo o el costo es mínimo. Eso se realiza utilizando el hecho de que un punto máximo o mínimo, la derivada es la función a cero. Y por último, se vería las aplicaciones en la ingeniería, ya que como tal no tengo ejemplos, pero bueno. En ingeniería las derivadas se aplican de una amplia variedad de campos, esto desde la construcción hasta la electrónica. Entonces las derivadas permiten modelar cómo cambian las magnitudes físicas en un sistema, lo que es crucial para el diseño y análisis de sistemas complejos. Entonces la tasa de cambio en sistemas, por ejemplo, la tasa de cambio en sistemas dinámicos. En ingeniería mecánica y eléctrica y química, las derivadas se utilizan para moldear la tasa de cambio de ciertas magnitudes, como la corriente, la temperatura o la velocidad. Con respecto al tiempo, estos modelos son esenciales para el diseño de sistemas de control y para entender cómo los sistemas responden a diversas influencias. Otro punto sería las ecuaciones diferenciales. Muchas veces los sistemas de ingeniería se escriben mediante ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones que involucran derivadas, o por ejemplo, las ecuaciones de movimiento de Newton en la mecánica clásica son ecuaciones diferenciales, que describen con varias las fuerzas y los movimientos de los objetos. Y pues nada, así sería como tal, esto ya las derivadas en la vida real. En conclusión, ¿qué se puede decir? Esto podemos afirmar tres puntos. Las funciones y sus derivadas son herramientas esenciales en muchas disciplinas, permiten modelar fenómenos tanto simples como complejos. Dominar las reglas de derivación, incluidas las técnicas avanzadas, no facilitan revelar problemas de optimización y análisis de cambios. Y por último, la aplicación de derivadas en áreas como la física y la economía demuestra su versatilidad y valen práctica en el mundo real. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.